Mi nombre es María Victoria del Pino y soy quien le va a dictar el teórico número 8, parte A, complejo Mycobacterium tuberculosis. Los objetivos de esta clase son conocer las especies bacterianas del complejo Mycobacterium tuberculosis, los factores de patogénesis implicados en la enfermedad producida por Mycobacterium tuberculosis, así como también analizar la epidemiología, la importancia médica y las medidas de profilaxis de estas infecciones. Por otro lado, en la parte B de esta clase estudiaremos la epidemiología, la importancia médica, la patogenia y las medidas de profilaxis de Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis. A estudiar acá la epidemiología a nivel mundial, lo que nos va a dar una idea de la importancia médica de las infecciones causadas por esta bacteria. En primer lugar, en el año 2024 afectó a 10,7 millones de personas en el mundo, incluidos 1,2 millones de niños. Además, fallecieron 1,23 personas y volvió a ser la primer causa de muerte por un solo agente infeccioso por encima de la COVID-19. Aquí se puede observar la epidemiología de la tuberculosis y su importancia médica en Argentina entre los años 2009 y 2024. Lo que se observa en este gráfico es que en general hay un aumento tanto en el número de casos notificados como en la tasa por 100.000 habitantes, con un incremento marcado en los últimos años. Esto confirma que la tuberculosis sigue siendo un problema relevante de salud pública y resalta la necesidad de fortalecer la sospecha clínica, el diagnóstico oportuno y también el tratamiento temprano. Acá se resumen las vías de ingreso de este complejo de bacterias y se transmiten a través del aire, a través de microgotas que expulsa una persona infectada al hablar, toser, cantar o estornudar. El contagio se hace más probable en aquellos lugares cerrados en donde hay contacto cercano. Empezar a describir los factores de riesgo para adquirir la enfermedad, debemos definir qué es un individuo bacilífero. Y son pacientes con tuberculosis activas que eliminan los bacilos, o sea, las bacterias, y pueden contagiar. Por lo tanto, ante un caso índice, o sea, ante un individuo infectado, se debe estudiar los contactos cercanos, no solo a los convivientes, sino también a los contactos fuera del hogar, además de otros grupos en mayor riesgo. En cuanto a las condiciones que pueden favorecer el contagio por esta bacteria, está la residencia en zonas de alta endemicidad, el hacinamiento y la alteración de la respuesta inmunitaria que puede ser debido a infecciones preexistentes o concomitantes, desnutrición, consumo de alcohol o drogas. Aquí lo que observamos es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un virus que ustedes lo estudiarán más adelante en esta materia cuando se encuentren estudiando el área de virología. Sin embargo, acá debemos destacar la importancia de que la coinfección entre Mycobacterium tuberculosis y VIH es muy frecuente y que VIH constituye el principal factor de riesgo para desarrollar brucelosis activa. Aunque una persona infectada que no tiene comorbilidades puede permanecer la bacteria en forma latente durante años y solo un 5 o 10% de estos individuos progresan a enfermedad activa a lo largo de su vida, en los pacientes con VIH este riesgo aumenta de manera marcada, llegando a unas 50 veces mayor el número que en la población general. Yo ahora mencioné tuberculosis activa y latente en unas diapositivas. Cuando estudiemos la patogenia de la infección, vamos a comprender qué es la tuberculosis activa y qué es la tuberculosis latente. Lo que vamos a estudiar es cómo está constituido el género Mycobacterium. Está formado por micobacterias tuberculosas, que son las denominadas complejo Mycobacterium tuberculosis, que está constituido por un total de 9 especies, que se mencionan aquí algunas. Y la que está recuadrada acá es Mycobacterium tuberculosis, ya que es la que es aislada con mayor frecuencia, llegando hasta estar implicada en un 90% de los casos de enfermedad tuberculosa. Por otro lado, dentro del género también están los agentes etiológicos de la lepra, como Mycobacterium leprae y más recientemente incorporado Mycobacterium lepromatosis, que van a ser estudiados en la parte B de este teórico.
Acá lo que vamos a estudiar es la estructura de Mycobacterium tuberculosis, así como también vamos a empezar a hablar de algunos factores de virulencia que posee. En primer lugar, su envoltura está constituida por una membrana citoplasmática seguida de la pared celular. Observándolo así, esta envoltura se asemeja a las bacterias que ustedes estudiaron, que son bacterias gram positivas. Sin embargo, esta es una bacteria no gram, debido a que su alto contenido de la pared, de lípidos de la pared, hace que no se pueda teñir con gram y sí se tiña con otra coloración que es la de Zell-Nielsen. Por lo tanto, si bien la estructura de su envoltura se asemeja a una bacteria gram positiva, es una bacteria no gram, porque no se tiñe con esta tinción. En cuanto a los factores de virulencia, mencionamos el factor cuerda. Este no es más que un compuesto dimicolato de trealosa que lo que hace es favorecer la respuesta inflamatoria y se denomina así porque aquellas cepas que expresan este factor cuando se las observa en cultivo forman cuerdas, como las estructuras como las que observan en esta imagen. Y por otro lado está el lipoarabinomanano. El lipoarabinomanano lo que hace es que la acción bactericida de los macrófagos y las células dendríticas no sea eficiente. Y por lo tanto esto le permite a la bacteria sobrevivir dentro del macrófago, que vamos a ver que es la célula que infecta. Por lo tanto, aquellas cepas que tienen mayor contenido del lipoarabinomanano son más virulentas. Por otro lado, esta bacteria no secreta toxinas ni tampoco enzimas que le permitan diseminarse, sino que el daño se debe, por un lado, a la supervivencia intracelular, que lo vamos a ver inmediatamente después de esta diapositiva, y también a la acción de la respuesta inmune, que la va a contener en estado latente, como vamos a ver más adelante. Uno de los mecanismos que tiene esta bacteria para evadir a la respuesta inmune es su capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos. Entonces, primero pensemos en qué pasa cuando un macrófago fagocita una bacteria que no posee estos factores de virulencia o un antígeno determinado. Lo que va a ocurrir es que el fagosoma que contiene ese antígeno se va a unir a los lisosomas, va a ser degradado y va a ser presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad. Mycobacterium tuberculosis lo que hace es, en primer lugar, modifica la membrana de ese fagosoma, de modo que, y eso lo hace insertándole una molécula que son sulfátidos, de modo que esa membrana ya no es reconocida como un fagosoma por los lisosomas, y de ese modo evita su unión. Al mismo tiempo, esta bacteria es redundante, ya que si algún lisosoma se llegara a unir a ese fagosoma porque no llegó a incorporar demasiados sulfátidos en su membrana para camuflarla, lo que va a producir es amoníaco debido a la acción de la ureasa, y esto va a mantener a ese fagosoma alcalino. Y ese fagosoma va a quedar arrestado en un endosoma temprano que le va a permitir la supervivencia y la multiplicación de la micobacteria. La infección por Mycobacterium tuberculosis va a comenzar cuando el bacilo sea inhalado y finalmente alcance el tejido alveolar, donde entra en contacto con los macrófagos alveolares y con las células dendríticas. Si esta primera línea de defensa no logra eliminarlo, que esto puede ocurrir si el inóculo es muy bajo, la bacteria va a poder sobrevivir en estas células fagocíticas, invadir el tejido pulmonar y finalmente diseminarse hacia los ganglios linfáticos, fundamentalmente a través de las células dendríticas y los monocitos infectados. En los ganglios lo que va a ocurrir es la presentación antigénica, o sea, se presentan el antígeno a los linfocitos TCD4-9 mediante el complejo de mayor histocompatibilidad de clase 2, como ustedes saben, y lo que se va a favorecer es un entorno rico en IL-12 que favorece la diferenciación de las células T hacia un perfil Th1, y estas células Th1 producen principalmente interferón gamma y TNF-alfa, que son fundamentales para activar a los macrófagos y, por lo tanto, potenciar su actividad microbicida. Los linfocitos TCD4 de fenotipo Th1 liberan interferón gamma. Y este interferón gamma lo que va a hacer es inducir la polarización clásica de los macrófagos hacia un fenotipo M1.
aumentando en estos la producción de óxido nítrico, especies reactivas del oxígeno y enzimas lisosomales con el objetivo de destruir a las micobacterias intracelulares. Sin embargo, Mycobacterium tuberculosis posee mecanismos de evasión, como ya los mencionamos, que le van a permitir persistir y multiplicarse dentro de los macrófagos, los cuales, cuando estén muy cargados de micobacterias, van a morir, liberando DAMs y PAMs, favoreciendo el reclutamiento de nuevos monocitos que también se van a diferenciar a macrófagos y se van a infectar. Hacia las 2 o 3 semanas, que es cuando se establece la respuesta inmune adaptativa específica, los linfocitos Th1, así como también los TCD8, contribuyen al control de la infección. Los macrófagos activados se acumulan y se transforman en células epiteloides gigantes y células tipo Langerhans rodeadas de linfocitos T, dando lugar a lo que se conoce como el granuloma. Esta estructura intenta contener la infección. En el centro del granuloma puede desarrollarse necrosis gaseosa debido a la hipopsia que se produce, así como también el daño metabólico y la acción de las enzimas que son liberadas por aquellos macrófagos que mueren. Este tejido necrótico ayuda a contener al bacilo, pero también contribuye al daño pulmonar. El desenlace depende de la carga bacteriana y de la respuesta inmune. Si la carga es baja, la infección puede ser controlada y las micobacterias eliminadas. Si es más alta, pueden formarse granulomas grandes, necróticos, que mantienen a las micobacterias en estado latente. Y esta infección latente no produce síntomas ni tampoco transmisión, pero puede reactivarse cuando disminuye, por distintas razones, la inmunidad del huésped. Cuando empieza la reactivación, puede ocurrir que en un individuo su sistema inmune ya no sea adecuado para contener la infección, por ejemplo, en el envejecimiento, y entonces las bacterias se van a comenzar a multiplicar en este granuloma. Y la carga bacteriana aumenta, y si este aumento es suficientemente elevado, este granuloma puede perder la capacidad de contener la infección. Y lo que va a ocurrir es que las bacterias se van a poder diseminar a otros órganos, incluyendo el cerebro, lo que se le conoce como tuberculosis miliar, y al mismo tiempo el paciente va a desarrollar tuberculosis activas con síntomas y capacidad de transmisión a otros individuos. Si resumimos la patogénesis de la tuberculosis, podemos decir que la formación de un granuloma es la respuesta clave del huésped cuando adopta una morfología de contención. Lo que va a hacer es limitar la infección y favorecer la cicatrización. En cambio, si este es incompleto, no va a contener la infección, la bacteria persiste y se produce mayor daño tisolar. Por eso el granuloma no solo actúa como un mecanismo de defensa, sino también como un nicho donde Mycobacterium tuberculosis puede mantenerse en el tiempo. Y la tuberculosis miliar, la forma diseminada, va a aparecer cuando la bacteria se disemina por vía hematógena desde el foco pulmonar o ganglionar, generando múltiples pequeños focos en distintos órganos y se observa con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos, especialmente en aquellos con VIH, aunque también puede presentarse en niños pequeños y en forma grave de tuberculosis primaria o reactivación. En el contexto de las infecciones por esta bacteria, el laboratorio, o sea, el diagnóstico bacteriológico de la infección cumple un papel fundamental. Su principal objetivo es detectar con rapidez y certeza la presencia del complejo de bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis en las muestras clínicas, lo que permite confirmar la enfermedad por vía bacteriológica. Además, se deben realizar pruebas de susceptibilidad a los fármacos, o sea, a los antibióticos más utilizados para el tratamiento, con el objetivo de identificar de forma temprana posibles resistencias. Y por último, también cumple una función importante en el control microbiológico y también permite estudiar la evolución del tratamiento, si el individuo responde o no al tratamiento antibiótico seleccionado.
En el diagnóstico de la tuberculosis se utilizan dos grandes tipos de métodos de laboratorio, los métodos fenotípicos y los genotípicos. Los métodos fenotípicos lo que permiten es detectar al complejo Mycobacterium tuberculosis a partir de sus características microbiológicas y sobre todo lo que nos va a permitir es estudiar su comportamiento frente a los antibióticos. Para eso se trabaja con el cultivo, o sea, el aislamiento a partir de la muestra del paciente y el cultivo de la bacteria en el laboratorio. Esto brinda información muy útil, aunque lo que va a requerir es mucho más tiempo. Va a requerir entre 7, 8 días y hasta 28 a 35 días, según se trabaje con medios sólidos o líquidos. En cambio, los métodos más modernos, que son los genotípicos, lo que buscan es directamente el material genético de la bacteria en la muestra, por lo que el diagnóstico va a ser muchísimo más rápido, en horas, y también existen sistemas que permiten identificar mutaciones asociadas a resistencia antibiótica. En conjunto, podemos decir que ambos métodos se complementan. Los genotípicos aportan rapidez y los fenotípicos confirman y orientan el tratamiento. Debido a la importancia de la infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud emite periódicamente recomendaciones actualizadas. El objetivo hoy en día es cubrir el diagnóstico universal con métodos rápidos para el año 2027. Por eso la OMS recomienda utilizar las pruebas moleculares como estudio inicial en adultos y niños con sospecha de tuberculosis pulmonar y también en líquido cefalorraquídeo cuando se sospeche meningitis tuberculosas, así como empezar a emplearlo en muestras extrapulmonares. Por otro lado, destaca que los métodos fenotípicos no deben abandonarse, ya que en todos los casos de tuberculosis deberían contar con una prueba de sensibilidad a fármacos, no solamente aquellos cuyas resistencias pueden ser detectadas por los métodos genotípicos, y esto va a orientar mucho mejor al tratamiento. Vacunación para la tuberculosis, la BCG, que es una cepa viva atenuada de Mycobacterium bovis, que se aplica por vía intradérmica antes del alta en la maternidad y forma parte del calendario de vacunación. Su principal función es proteger a los niños contra las formas graves de la tuberculosis, especialmente la meningitis tuberculosa y también la forma diseminada de la enfermedad. No debe administrarse en pacientes inmunocomprometidos, por eso en hijos de madres con VIH positiva se debe descartar primero la infección del bebé. Y por último, podemos obtener las conclusiones que se detallan aquí, pero resumidamente podemos decir que los métodos moleculares han representado un avance muy importante en el diagnóstico de la tuberculosis y en la detección de resistencia antimicrobiana. Sin embargo, su uso debe ir acompañado de la capacitación del personal de salud para conocer correctamente su fundamento y las limitaciones, que nosotros nos las discutimos acá, y la utilización de manera racional. Además, es fundamental implementar políticas sociales que brinden asistencia, seguimiento y apoyo a los pacientes más vulnerables, complementando las mejoras diagnósticas. A pesar de los avances que se han realizado, la tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud pública en Argentina y en gran parte del mundo. En nuestro país, como ya vimos en las primeras diapositivas, su incidencia continúa en ascenso en los últimos años y la coinfección con VIH sigue siendo la principal comorbilidad y una causa frecuente de mortalidad. Por eso, conocer la epidemiología, la patogénesis y la clínica de la enfermedad nos permite llegar a un diagnóstico certero.